qué factores asociados pueden tener, que por supuesto sepamos prevenir y promocionar, ¿cierto?, hábitos saludables, que en el fondo es fundamental para cuidar nuestra salud y prevenir la aparición de estas enfermedades y de otras, que por supuesto, como les mencioné, todo sea en unión, ¿cierto?, con otros profesionales, que sepamos hablar un lenguaje común con otros profesionales. Eso es súper importante, que si otro profesional me pide una opinión, yo esté a la par con él y sepa de qué me está hablando, y pueda aportar, pueda colaborar, ¿cierto?, que sea un trabajo colaborativo, así tal cual. Vamos a ver el abordaje nutricional, ¿cierto?, como objetivos también, si bien por lo menos en mi caso, yo no soy nutricionista, que saber identificar si la persona, yo le pregunto qué hábitos, por ejemplo, en nutrición tiene, yo sepa identificar dónde pueden estar los errores, quizás pueda sugerir algunas pautas, sin embargo, muy bien, como yo no soy profesional del área de la nutrición, no puedo, por supuesto, que elaborar dietas, ¿ya? Dietas asociadas, pero en el fondo puedo derivar. ¿Y cuándo voy a derivar? Cuando entiendo que esa persona necesita hacerlo. Y por supuesto que seamos capaces de alguna manera, hacer evaluación y seguimiento, ¿ya? Entonces, como objetivos primordiales tenemos esto de que seamos capaces de realizar un montón de perspectivas que en el fondo apunten todos al control de estas enfermedades, ¿ya? Al manejo de ellas y por supuesto a la mejor adherencia hacia el programa de ejercicio que nosotros planteemos. Entonces este programa está formulado en 7 módulos. Estos 7 módulos ya están repartidos a lo largo de 13 clases, acá no, incluso considerando el examen final. Un primer módulo que es introductorio, que es un poquito de lo que yo voy a ver hoy día, ¿ya? Yo hoy día voy a verlo someramente, ¿sí? Que en el fondo ve estadísticas, ve qué son las enfermedades cardiometabólicas, ve un poco las fisiopatologías asociadas a ellas, para entender por qué se producen, ¿sí? Un segundo módulo donde está la prevención, la promoción y el enfoque multidisciplinario, y por lo tanto, en el fondo aquí, saber identificar casos, saber reconocerlos, y no solo pensar que quienes padecen estas enfermedades son los adultos mayores, o personas por sobre los 50 años, 45 años, porque la verdad es que hoy en día se está viendo cada vez a más temprana edad, incluso en estudiantes universitarios, ¿cierto?, de educación superior, incluso en niños, ¿ya? Entonces, aprender un poco a identificar o en qué cosas debo fijarme, ¿ya?, para poder, por supuesto, prevenir la aparición de ellas. Aspectos psicológicos asociados a las enfermedades cardiometabólicas, donde el rol del psicólogo es fundamental, y acá, ¿cierto?, la psicóloga nos va a enseñar algunas medidas como para ayudar a la adherencia del programa y también quizás al manejo del estrés, porque muchas veces se asocia que las personas también tienen conductas nocivas de salud, como por ejemplo malos hábitos de alimentación, porque también tienen una carga mental o estresante muy alta, y ahí en el fondo pueden haber ciertas formas de manejar este estrés y que de alguna manera también ayuden con la adherencia al programa. Planteamientos nutricionales, ¿cierto? La nutrición sabemos que es fundamental y que por supuesto tiene que estar absolutamente asociada e incorporada dentro de un programa de control, así que también lo vamos a manejar. Vamos a tener un módulo específico donde hay una preparación de caso clínico, es lo que les comentaba, ¿cierto? De ir preparando este examen final, ¿ya? Y por supuesto que viene después el broche final, que en el fondo es cómo el ejercicio colabora con estas enfermedades cardiometabólicas respecto a el control, manejo, prevención, ¿cierto? Y ahí vamos a ver qué se puede hacer respecto al entrenamiento de fuerza, al entrenamiento cardiorrespiratorio, como quieran llamarlo, oxidativo, aeróbico, como prefieran, distintas en el fondo distintas formas de llamarlo, y por supuesto que lo más importante es aprender a planificar ese ejercicio, ¿ya? Que muchas veces tal vez es como la piedra de tope, que tenemos los conocimientos teóricos, pero cómo los llevamos a la práctica, cómo los ordenamos, cómo los planteamos, ¿ya? Que eso es sumamente importante. Y, como les mencionaba al final, el examen, ¿ya? Ahora, entre cada módulo, al término de cada módulo hay una evaluación. Esa evaluación puede ser desde una prueba online hasta puede ser quizás algún foro, algún trabajo, ¿cierto?, relacionado, es decir, eso lo determina cada docente, ¿ya? Pero todos llevan evaluación. El perfil del egresado
Obviamente lo que les he mencionado en el fondo es como para resumir y como para terminar esta parte, que la idea es que el alumno que entre a este diplomado y que salga de este diplomado salga siendo capaz de desempeñarse, ¿cierto?, en contextos de enfermedades cardiometabólicas, sepa colaborar en equipos multidisciplinarios, sepa aportar, ¿cierto?, sea un elemento en el fondo de alguna manera que ayude al manejo de estas enfermedades, y por supuesto que sepa hacer un tratamiento, una evaluación, una programación, una ejecución programada y efectiva para el manejo de las enfermedades. Es muy importante que de alguna manera sepamos cómo abordarlas, que no quede solo en la teoría y que sepamos aplicar lo que vamos a ir aprendiendo, que es el objetivo final, que sepa aplicarlo. Veamos de qué se tratan estas enfermedades cardiometabólicas. ¿Qué son? ¿Cuáles son estas enfermedades cardiometabólicas? La verdad es que si pensamos un poco en cuáles son, ¿ya? Las enfermedades cardiometabólicas pertenecen a las enfermedades crónicas no transmisibles, es decir, enfermedades crónicas porque de alguna manera una vez que aparecen se mantienen para el resto de la vida. Esto significa que la persona siempre tiene que estar en control de esas enfermedades porque si no van evolucionando, empeorando la salud del sujeto. Si yo no hago cambios en la conducta que sean importantes para el control de estas, las enfermedades cardiometabólicas ya asociadas a las enfermedades crónicas, por supuesto, van en aumento y producen un deterioro importante de la salud. Dentro de estas enfermedades crónicas no transmisibles, tenemos a las cardiometabólicas, que son la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, que es la diabetes tipo 2, los accidentes cerebrovasculares y los infartos agudos al miocardio, ¿ya? A su vez, menciono aquí el cáncer, ¿sí? El cáncer es considerado también una enfermedad crónica no transmisible, sin embargo, no está considerada como una enfermedad cardiometabólica, a pesar de que yo creo que en unos años más se le va a considerar, porque aspectos cardiometabólicos están sumamente relacionados con él. Sin embargo, por el minuto la mantienen fuera. Pero la dejo aquí, ¿ya? Porque también el ejercicio tiene un aporte importante, si bien no es el tema ahora en cuestión, es importante resaltarlo. Estas enfermedades cardiometabólicas, que son estas 4, ¿ya? Y que seguramente van a ir entrando otras después, como les menciono, tienen algunos factores que van asociados y que obviamente van a poner en riesgo a la salud, y estas enfermedades van, si no se cuida, si no hay un cambio de conducta, de hábitos, ¿ya? Por parte de la persona que las padece, van a ir en aumento. Hay, por ejemplo, algunas condiciones asociadas que podemos observar como, de alguna manera, que me marcan como una alerta de que yo puedo desarrollar estas enfermedades crónicas y cardiometabólicas, como por ejemplo son tener una presión elevada o tener alzas de presión de pronto por eventos que no signifiquen necesariamente un susto importante, una emoción importante, y por supuesto no estoy hablando del ejercicio, ¿sí? Porque sabemos que durante el ejercicio la presión aumenta. Pero en este caso, tener estos alzas y bajas o alzas mantenidas o estas irregularidades en la presión puede ser un factor que me está dando una alerta a que yo puedo desarrollar hipertensión arterial. Otro factor condicionante puede ser la hipercolesterolemia o las dislipidemias, o en el fondo tener el colesterol elevado. Colesterol no solo asociado al colesterol, sino que también al nivel de triglicéridos, que también es un factor de riesgo importante. También el síndrome metabólico y la insulina resistencia, que de alguna manera están súper relacionados. El insulino resistente, ¿cierto?, es aquel, en el fondo es lo que le llaman como la prediabetes, que estoy también, al igual que con la presión, estoy marcando glicemias que de alguna manera se están acercando a los parámetros de alerta, ¿ya? Y el síndrome metabólico también, que en el fondo es cuando se asocia, que aparece explicado más adelante, pero es cuando se asocia estas alzas de glicemia con otra o con otro factor de riesgo o con otra enfermedad, como por ejemplo obesidad abdominal. Y la obesidad abdominal, que sabemos que también es un factor de riesgo importante, ¿ya?, para desarrollar cualquiera de estas enfermedades cardiometabólicas. A su vez, tenemos factores de riesgo que en el fondo aumentan, ¿cierto?, la probabilidad de desarrollarlas y empeoran la situación, como puede ser el tabaco,
la mala nutrición, el alcohol y, por supuesto, el tan conocido sedentarismo. Acá aparece una lista de las 10 principales causas de muerte del 2016, que en realidad es la última estadística que aparece, ¿ya? Esto según la OMS, en su página, ¿cierto?, principal, y que sabemos que la principal causa de muerte en el mundo y también en Chile son las enfermedades al corazón, las enfermedades, ¿cierto?, coronarias, ¿ya?, o cardiovasculares, es decir, asociadas, por ejemplo, a las alzas de presión, es decir, a la hipertensión arterial, asociados a los infartos agudos al miocardio, ¿ya? Son las principales causas de muerte en el mundo. Además, vamos a tener el infarto, el stroke, en el infarto cerebral, ¿ya? A eso se refiere. En el fondo, los accidentes cerebrovasculares, que pueden ser isquémicos o pueden ser hemorrágicos. Generalmente son de tipo isquémico, ¿ya? Pero eso depende un poco de si son hombres o mujeres. Ahí después tenemos otra lista como enfermedades pulmonares obstructivas, es decir, el EPOC, ¿ya? Están asociados al estar respirando emanaciones, ¿cierto? Como podría ser, por ejemplo, el humo, los contaminantes, el tabaco, ¿ya? Por muchos años. También tiene una causa de muerte importante. Por supuesto que otras enfermedades aquí salen mencionadas que no tienen relación con las enfermedades crónicas o cardiometabólicas, como el Alzheimer. Hay otras enfermedades respiratorias altas, ¿cierto?, y bajas, como por ejemplo las neumonias, las bronquitis, las tuberculosis. Pero sí se ha visto, por ejemplo, una relación entre personas que padecen de diabetes, ¿ya?, o que tienen enfermedades pulmonares obstructivas, tienen un mayor índice de padecer, por ejemplo, infecciones respiratorias como la tuberculosis, ¿ya? Entonces, de alguna manera, ¿cierto?, como dice ahí también la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, matan a 41 millones de personas cada año, lo que equivale a un 71% de las muertes que se producen en el mundo. Y esto se refiere a las enfermedades crónicas no transmisibles. Respecto a la hipertensión arterial, que es muy, muy conocida, ¿cierto? Sabemos que afecta a una gran parte de nuestra población. Sabemos que ser hipertenso significa que siempre tengo valores que están sobre lo normal. Y antiguamente, ¿cierto?, los parámetros estandarizados eran tener por sobre 140 sistólica y por sobre 90 diastólica. Sin embargo, hoy día las nuevas pautas, sin embargo, no toda la literatura, si uno busca, está actualizada, hablan de 130 sistólica y 80 diastólica, ¿ya? Es decir, los parámetros los bajaron. Esto significa que más personas hoy día bajo esos parámetros son hipertensos, ¿ya? Algunos datos interesantes que aparecen acá, por ejemplo, acá aparece según sexo si son hombres o mujeres, y acá las encuestas del 2009-2010 y 2016-2017 en Chile, que son las últimas ya que están realizadas, se hace más o menos cada 6 u 8 años. Si se fijan, en el caso de los hombres que tienen el porcentaje mayor de padecer hipertensión, ¿ya?, siendo mayor que incluso las mujeres siempre, bajaron un poquitito su porcentaje en las nuevas encuestas en los últimos años. Sin embargo, las mujeres aumentaron la hipertensión. O sea, hoy en día más mujeres son hipertensas en relación a lo que fue hace 8 años. Según grupos etarios, vemos que en general puede presentarse a cualquier edad, pero desde los 45 años en adelante ya tenemos un porcentaje más o menos importante, siendo, por supuesto, mayores de 65 los que más la padecen. Es decir, sí, adultos mayores son los que más padecen de hipertensión arterial, ¿ya? Y aquí también un dato interesante es que las mujeres que en su etapa fértil, ¿cierto?, fueron principalmente protegidas de la hipertensión, es decir, padecieron menos de hipertensión, cuando llegan a la menopausia y a la parte de adulto mayor, tienen un alza importante donde tienden a elevarse y equipararse incluso con los hombres, es decir, se vuelven tan hipertensas como los hombres y a veces más. Algo interesante que aportan todas estas estadísticas son de los años de estudio, ¿ya? Es decir, en el fondo un poco el nivel sociocultural y educacional, ¿ya? Y vemos de que los mayores porcentajes de hipertensión están en los menores años de estudio, es decir, hay un marcado nivel sociocultural que indica que los factores de riesgo van asociados a ellos. Y por supuesto, zonas rurales también tienen mayores alzas de hipertensión. Eso lo vamos a ver que se va a ir repitiendo en todos los parámetros, ¿sí? Infarto agudo al miocardio, que como les mencioné, ¿cierto? Va en el fondo es un infarto del corazón que generalmente es de origen isquémico, es decir, se tapa uno de los vasos que irriga al corazón.
vamos a ver de qué es la primera causa de muerte específica, ¿ya? Que es mayor en hombres que en mujeres. Sí, los hombres mueren más de infarto al corazón que las mujeres, ¿ya? Y que el riesgo va a ir aumentando con la edad, ¿ya? Y por supuesto también que todas estas enfermedades tienen un alto costo para los estados. Sin embargo, actualmente cuando uno se mete a las guías de control, ¿cierto? O de manejo de estas enfermedades, mencionan la actividad física, pero la mencionan ni siquiera tiene un capítulo, sino que es una mención de a veces una plana, descrita. Es decir, si bien la mencionan, no está el foco en la actividad física o en el ejercicio físico como una herramienta vital para el manejo y control de estas enfermedades, lo cual todos sabemos de que debería ser. Acá, por ejemplo, algunos factores de riesgo: presión sistólica, nivel de triglicéridos, obesidad, que es principalmente abdominal, y sedentarismo. Estos 4 factores de riesgo son los que más inciden sobre los infartos al corazón, ¿ya? Y acá, el más importante que se ve tal vez es la presión alta, es decir, una persona con hipertensión tiene un riesgo mucho mayor que una persona, por ejemplo, con obesidad, siendo a mayor edad, mayor el riesgo, ya, en caso de hombres y mujeres. Sin embargo, el sedentarismo, que lo marqué acá, es un factor de riesgo que está presente en todas las etapas de la vida, en todas las edades, ¿ya? No importando si son hombres o mujeres. Es decir, el sedentarismo es un factor de riesgo muy, muy relevante para los infartos al corazón. Todos factores que son modificables, ¿ya? Accidentes cerebrovasculares, vamos a ver que también va a afectar una gran parte de la población. Veamos, por ejemplo, acá también algunos factores de riesgo asociados, como el sedentarismo, ¿ya? Y también asociado acá al nivel educacional, que era lo que conversábamos hace un ratito. De rojo, nivel socioeconómico bajo; de azul, medio; y de gris, nivel socioeconómico alto. El sedentarismo vemos que es mucho mayor, ¿cierto?, en el nivel socioeconómico bajo, y que implica mayor riesgo. Y en la medida que aumentamos o mejoramos este nivel socioeconómico, por supuesto que esto va disminuyendo, ¿ya? Fumadores, lo menciono porque es interesante, acá ocurre todo lo contrario. Los fumadores, se ve que hay más fumadores y que implican mayor riesgo para accidentes cerebrovasculares en el nivel socioeconómico alto. Al contrario de lo que veíamos con el sedentarismo, o que vemos con la obesidad, o que vemos con el colesterol total, ¿sí? Es decir, al parecer las conductas que van más asociadas a la alimentación y al ejercicio o a la actividad física se ven mucho más perjudicados los de estratos socioeconómicos bajos que los de estratos socioeconómicos altos. Pero en conductas como son, por ejemplo, el fumar, el estrato socioeconómico alto está en mayor riesgo, porque seguramente fuman más también, no aparecían las estadísticas precisas. Con la diabetes tipo 2, que en el fondo, ¿cierto?, son estos niveles de hiperglicemia elevados de manera crónica, igual que como la hipertensión, ¿ya? Siempre tengo estos niveles altos, ¿sí? Y que puede traer riesgos asociados importantes, como por ejemplo la irrigación de los tejidos, ¿cierto?, de filtrar la producción de orina, estoy diciéndolo muy someramente, y las neuropatías, que son, ¿cierto?, la afección de las extremidades inferiores principalmente, porque también pueden ser superiores, ¿ya? E incluso llegando a perder sensibilidad a tal punto de que pueden haber amputaciones, ¿ya? Entonces, la diabetes es una enfermedad muy grave si no se controla y que puede llevar a la muerte por una falla multisistémica. En el caso de acá sobrepeso y obesidad, que lo mencionan, porque lo mencionan como un factor de riesgo muy, muy relevante para la diabetes. Y vemos que principalmente nuestra población tiene más sobrepeso que obesidad. Sin embargo, en el caso de la mujer, el sobrepeso y la obesidad, por ejemplo, están bastante a la par, ¿sí? Encontramos muchas mujeres con sobrepeso y obesidad como casi en términos similares. Y otra vez, si nos vamos a los estratos socioeconómicos bajos, vamos a encontrar también estos niveles de sobrepeso y obesidad muy, muy altos en comparación con los estratos socioeconómicos medio o alto. Sin embargo, en el estrato socioeconómico alto se ve mucho más el sobrepeso que la obesidad. Si se fijan, se van repitiendo. En el fondo,
están súper correlacionados los datos. Y se han ido repitiendo por las distintas encuestas. Estas encuestas de salud que se hacen desde hace varias décadas no han variado mucho. Y los índices también de sedentarismo y todo, la verdad es que las variaciones que tienen son muy poco significativas. Es decir, no hemos logrado como sociedad o como Estado dar en el clavo para cambiar estas conductas y prevenir estas enfermedades. El síndrome metabólico, ¿cierto?, que se caracteriza, como les dije, por la presencia de prediabetes, es decir, de esta glicemia que a veces está alta, a veces baja, a veces está como en el borde siempre, como en el límite, en conjunción con otro factor de riesgo, como puede ser hipertensión, enfermedades cardiovasculares u obesidad abdominal y dislipidemias. Va a estar muy, muy presente, y lo menciono porque está absolutamente relacionado con la diabetes, ¿ya? Entonces aquí, el dato de la diabetes, que va absolutamente relacionado con síndrome metabólico, van de la mano, ¿sí? Y que vemos que tanto en hombres como en mujeres la mortalidad es alta, ¿ya? Y se ve mucho más, por supuesto, en mayores de 70 años, que son los gráficos azules. En menores de 70 años se mueren más hombres que mujeres de diabetes, ¿ya? Y el riesgo de morir, bueno, y muchos, como les dije, no es que se mueran de diabetes solo. Lo que pasa es que la diabetes empieza a desencadenar una serie de factores que hacen finalmente una falla multisistémica. Pero yo puedo haber empezado solamente teniendo diabetes, y a eso después se le suma la hipertensión, después me viene un preinfarto, sobrevivo el preinfarto, después me vienen otras cosas, y así se van sumando, ¿ya? Hasta finalmente el riesgo de morir, ¿cierto?, por todos estos factores asociados, va a aumentar de 2 a 3 veces más en personas que tienen diabetes a aquellas que no la tienen. Y las dislipidemias, ¿cierto?, que van a ser un conjunto de patologías que obviamente tienen en alza los niveles de triglicéridos y de colesterol, donde sabemos que, por ejemplo, el colesterol total debería estar menor a 200 miligramos decilitro, el nivel de triglicéridos debería ser menor a 150 miligramos decilitro, el nivel de LDL debería ser menor a 150 miligramos decilitro. El HDL por su lado debería ser por lo menos, ¿cierto?, ojalá por sobre los 40, idealmente por sobre los 60 miligramos decilitro, o más o menos encontrarse en eso. Todos esos, ¿cierto?, van a ser factores que se van a ir sumando también y que de alguna manera pueden determinar fallas o problemas cardiovasculares y por supuesto cardiometabólicos. Entonces, estos factores de riesgo que hablábamos, como el sedentarismo, ¿cuán sedentarios somos en Chile? 86,7%, ha bajado respecto a las encuestas anteriores, sin embargo, no por eso yo considero que 86,7% de sedentarismo es altísimo. Y por supuesto que las mujeres son más sedentarias que los hombres. La verdad es que no es ninguna novedad, sin embargo es algo también a lo que hay que atacar. Estado nutricional, fíjense, enflaquecido, cantidad normal, sobrepeso, obesidad y mórbido. Cómo ha variado esto con las décadas es sumamente interesante, porque en la década de los 70 nuestros estados nutricionales apuntaban principalmente a lo enflaquecido. Habían grandes índices de desnutrición infantil sobre todo. Y esto ha cambiado a todo lo contrario desde los años 70 hasta ahora, ¿ya? O sea, estamos hablando de 40 años, y donde vemos que sobrepeso y obesidad están en porcentajes muy, muy elevados. Consumo de alcohol lo menciono porque aparecía como un factor de riesgo importante, ¿ya? Y que veíamos que había más consumo de alcohol en el estrato socioeconómico alto, y que a ellos les afectaba más con las enfermedades cardiometabólicas, porque de alguna manera era como el factor de mayor riesgo que tenían. Vemos obviamente que un 11,7% a nivel nacional tiene factores de riesgo asociados al alcoholismo, ¿ya? Y donde los hombres consumen mucho más alcohol que las mujeres, sin embargo en las mujeres, desde las últimas encuestas han tenido una leve alza, ¿ya? En cambio los hombres tuvieron una baja. Consumo de tabaco, que también es un factor de riesgo muy importante para las enfermedades asociadas a riesgo coronario. Vemos también que, por ejemplo, el consumo de tabaco, ¿ya?,
En el caso de mujeres y en el caso de hombres ha descendido al parecer en las últimas, con respecto a las últimas encuestas, ¿ya? Siendo un 37% hombres y un 29% mujeres, es decir, los hombres consumen más tabaco que las mujeres. Esto en Chile, esto es todo en Chile. Entonces, a modo de resumen, como para finiquitar mi parte, porque los voy a dejar con mis colegas. Tenemos el ejercicio físico, que lo pongo en la punta, la verdad, no porque sea, ¿cierto?, lo que menos hay que hacer, sino que porque lo pongo ahí resaltando, ¿ya? Tenemos el manejo, ¿cierto?, de todos los factores asociados, considerando factores también de orden biopsicosocial, es decir, el entorno, ¿ya? Si bien a lo mejor no podemos interferir de manera directa sobre el entorno, sí a lo mejor se pueden hacer ciertos cambios de conducta al cambiar el chip de este sujeto y adherirse a un programa que ayude a controlar su salud, que ayude a mejorar su salud, ¿ya? Entonces, la idea es que aprendamos a trabajar en equipo y que así como este equipo me puede aportar elementos muy beneficiosos, fundamentales diría yo, para el manejo de estas enfermedades cardiometabólicas, ¿ya? Nosotros siempre debemos tener el foco en que el ejercicio físico es la píldora para estas enfermedades y por lo tanto, si bien podemos hacer un cambio en el ámbito nutricional, podemos a lo mejor hacer seguimientos desde el ámbito psicológico, pero si no incorporamos ejercicio físico a este trabajo, este tratamiento, lo más probable es que no se manejen como deben las enfermedades cardiometabólicas. Entonces, todos esos factores de riesgo que aparecen aquí y que ya mencionamos pueden ser de alguna manera manejados, controlados, ¿sí?, por esta pirámide de abordaje, para que de alguna manera estas enfermedades cardiometabólicas que quizás no han aparecido aún o no han manifestado síntomas puedan dejarse ahí sin síntomas y por lo tanto prevenirse absolutamente, o si ya manifestaron síntomas, controlarlas y que no sigan su cronicidad desde el punto de vista del empeoramiento de la salud. ¿Ya? Entonces, tener en foco eso, el ejercicio incorporado a lo demás. Una cosa por sí sola no funciona, tiene que haber un todo, y ahí la importancia de todo el equipo de trabajo, ¿ya? Para que con eso haya una mejor adherencia y por supuesto un mejor éxito en el abordaje de estas enfermedades, ¿sí? Si es que hubiesen preguntas, las vamos a dejar para el final, así que anoten si es que tienen alguna duda con respecto a mi parte, pero me imagino que van a haber más preguntas con respecto a los colegas que van a seguir a continuación. Ya, entonces antes de partir me presento, me llamo Nicolás Cartagena y soy profesor de educación física. Hoy voy a exponer en un principio sobre el tejido adiposo y las alteraciones metabólicas asociadas a este. Y decidí hablar o partir hablando de una idea de lo que es el tejido adiposo. Por lo general, cuando nosotros escuchamos este concepto, simplemente lo relacionamos a una sola función que tiene el tejido adiposo, que es el almacenamiento de grasa, el almacenamiento para poder brindar energía para distintas actividades, tiene más funciones, no es su única función. Entonces es importante que sepamos que el tejido adiposo tiene funciones inmunológicas, endocrinas, mecánicas y termogénicas. Y no solamente poseemos un tipo de tejido adiposo, sino que poseemos tres, ¿ya?, que tienen distintas características y también, dependiendo de la ubicación de estos tejidos adiposos, también va a depender mucho del funcionamiento de este y las adipoquinas que secrete el tejido adiposo. A todo esto, el tejido adiposo se considera como un órgano endocrino, por esa misma capacidad de secretar esta adipoquina, ¿ya? Para los que no están muy familiarizados con estos términos de qué es endocrino, paracrino, autocrino, la diapositiva siguiente lo voy a mencionar. Entonces tenemos aquí el tejido adiposo, que encontramos el tejido adiposo blanco, que la función principal de este tejido es el almacenamiento energético, el almacenamiento de triglicéridos, y también la capacidad de brindar también energía y también termogénesis,
¿ya? Tenemos el tejido adiposo pardo, que la función principal de este tejido adiposo es la termogénesis. También se puede almacenar grasa, energía, pero su función principal es la termogénesis. Y por lo mismo también la estructura celular difiere de la del tejido adiposo blanco y posee más mitocondrias para poder generar más energía, más ATP a través del ciclo de Krebs. Está la cadena de transporte de electrones donde se genera la mayor cantidad de ATP y esta se puede, entonces esa es la función principal del tejido adiposo pardo. Luego de eso tenemos el tejido adiposo beige, que el tejido adiposo beige se descubrió hace poco, en el 2010, y el tejido adiposo beige tiene características como de ambos tejidos adiposos, del blanco y del pardo. Sin embargo, el tejido adiposo beige se forma cuando nuestro cuerpo se somete a temperaturas bajas, entonces el tejido adiposo blanco se diferencia de otra forma, se transforma en tejido adiposo beige para poder brindar calor. Y este cambio de composición estructural es reversible, o sea que el tejido adiposo beige, una vez que se convierte en beige, se puede volver a convertir en blanco, y viceversa. Así que esta transformación, esta conversión, es reversible. Bueno, en esta imagen se puede ver más o menos en los lugares principales donde se almacena el tejido adiposo blanco, el pardo y el beige. A todo esto también la distribución o el almacenamiento, por ejemplo, una mujer puede almacenar más grasa en el miembro inferior, a diferencia del hombre que puede almacenar más grasa en la zona abdominal. Entonces, el almacenamiento de grasa en una zona a otra va a depender de muchos factores. Entre ellos va a ser el sexo, la etnia, herencia genética, la edad. Entonces es multifactorial. Bueno, lo que mencionaba antes, ¿por qué muestro esto? Porque mencioné que el tejido adiposo es un órgano endocrino. Este órgano endocrino secreta, sus células secretan adipoquinas que son enviadas hacia otras células y llevan una información. Entonces, esta información la recepciona una célula, y a esta célula que recepciona se le llama célula diana, ¿ya? Lo que va a la adipoquina en este caso sería el ligando. Y esta célula diana, que es la receptora, obviamente tiene que tener un receptor para este ligando. Entonces, de esta forma, el tejido adiposo se puede comunicar, por ejemplo, con el tejido nervioso o con el tejido endocrino. Bueno, en esta imagen se ve más claro ahí a lo que se refiere el ligando, el receptor, y esto obviamente va a generar una respuesta. Entonces también comprender de que el tejido adiposo cumple una función endocrina que permite la comunicación con otros tejidos, por ejemplo con el tejido nervioso, a través, por ejemplo, de la leptina, que se recibe información del estado nutricional, se supone que la leptina tiene relación con el control del apetito. Entonces, el tejido adiposo es más que un almacén de energía, cumple más funciones. Y el problema no está en el tejido adiposo de por qué se generan patologías o se generan condiciones que pueden propiciar alguna patología. El problema está en el exceso de tejido adiposo. El exceso del tejido adiposo, bueno, antes de mencionar eso voy a mostrar la imagen, ahí se ve lo que significa paracrino. Por ejemplo, paracrino es que se envía o se realiza una señal a una célula cercana. Autocrino, la señal va hacia la misma célula, y endocrino, la señal se transmite a una célula que está muy distante, ¿ya? Entonces, tiene esa cualidad, esa característica, el tejido adiposo. Lo que en realidad da pie para que se generen patologías es el exceso del tejido adiposo. Y el exceso del tejido adiposo genera estas patologías. ¿Por qué? Va provocando interferencia, va provocando señales celulares que no son las que se realizan en una situación normal. Entonces se ve alterado el metabolismo. Por eso mencionaba en un principio, mencionaba el tejido adiposo y las alteraciones metabólicas asociadas a este. Entonces genera un sinnúmero de alteraciones metabólicas. El almacenamiento, por ejemplo, de grasa
subcutánea en la zona abdominal se relaciona directamente con resistencia insular. Se supone que, dependiendo del perímetro, creo que en mujeres superior a eso ya se supone que significa un factor de riesgo. Sin embargo, esto también es un poco cuestionable, no es del todo exacto, porque también depende de las proporciones corporales y de la composición corporal de la persona. Por ejemplo, un deportista que tiene un grado alto de musculatura, quizás va a tener un perímetro de cintura superior a lo que se indica, y no por eso va a estar en el factor de riesgo. Entonces, quizás sería más confiable para saber si se está en riesgo o no, un examen DEXA, una resonancia magnética, ¿ya? Aunque esto, sin embargo, se sigue utilizando y no está del todo mal, lo único que hay otros métodos que son más confiables. Bueno, en relación a lo que mencionaba antes sobre las cascadas de señalización, por ejemplo, acá vemos una cascada de señalización de la vía canónica de la insulina, ¿ya? O sea, de la glucosa. Entonces, el páncreas secreta insulina, ¿para qué? Para que la insulina llegue hacia la membrana, en este caso va a ser la membrana celular del músculo, y se genera una cascada de señalización. La insulina en este caso sería ligando IRS su receptor, entonces al IRS recepcionar, valga la redundancia, la insulina, va a generar una cascada de señalización que va a hacer que GLUT4 suba hacia la membrana plasmática, y en la membrana plasmática permita que ingrese la glucosa. Cuando se genera una condición de obesidad, un exceso de tejido adiposo, se empieza a almacenar también grasa, por ejemplo, en el músculo, ¿ya? Entre el perimicio, el epimicio, se empieza a acumular grasa, y esto interfiere en las cascadas de señalización, lo que va a provocar de que la glucosa no entre hacia el músculo y va a elevar los niveles de glicemia en sangre, y se va a producir una resistencia a la insulina. Entonces, de esta forma, se puede provocar después una diabetes tipo 2, y también, así como les muestro que altera esta cascada de señalización, también afecta, por ejemplo, en la dislipidemia, donde hay un aumento de triglicéridos, también un aumento, por ejemplo, de LDL, ahí lo corregí, ¿sí? Que son lipoproteínas de baja densidad, low density protein. También haber un exceso de esto también va a cambiar su fenotipo, y estas se van a acoplar en los vasos y van a, de alguna forma, generar inflamación, van a hacer que estos se vuelvan más estrechos, más rígidos, y también pueden provocar otro tipo de patología, por ejemplo, hipertensión. La obesidad no es una cosa tan sencilla, sino que es una problemática importante que puede arrastrar un montón de patologías. El cambio de hábitos que hemos tenido, o la vida del hombre moderno, por ejemplo, el hombre prehistórico que salía a cazar, ya se estaba moviendo. Cuando cazaba, por ejemplo, un mamut, se lo comía entero, aumentaba su reserva energética, y nosotros tenemos esa huella genética de almacenar, reservar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ellos se alimentaban, comían, aumentaban sus reservas, y luego de eso quizás no encontraban comida en 2 semanas, y de esa forma sobrevivían. Entonces, después de 2 semanas, se iba provocando un vaciamiento de estos almacenes de energía, hasta que encontraban de nuevo otro animal, y de nuevo subían estas reservas de energía. Entonces vivían de alguna forma en parábola. En cambio, el hombre moderno, nos movemos poco, realizamos poco ejercicio, prácticamente ahora no hay que salir de casa, y con la situación que vivimos actualmente tampoco nos estamos moviendo mucho. Entonces lo que estamos tendiendo a hacer inevitablemente es almacenar energía, almacenar grasa, y esto nos va a provocar, obviamente, caer en condiciones patológicas. Algunas formas de entrenar, algunas formas de hacer ejercicio que nos van a permitir salir de estos estados patológicos, va a ser, por ejemplo, entrenar fuerza. ¿Y por qué va a ser importante entrenar fuerza? Porque de alguna forma, cuando uno hace fuerza, se activan otras vías de ingreso. Por ejemplo, en el caso que puse del ingreso de la glucosa a través de la insulina, se activan otras vías que van a permitir
por ejemplo, regular niveles de glicemia, utilizar lípidos. Entonces, de alguna forma, nuestro metabolismo puede comenzar a volver a la normalidad. Pero no es sencillo tampoco realizar un trabajo, no sé, con una persona que posee una patología, una persona que tiene sarcopenia también, y esa sarcopenia va a estar asociada a una dinapenia, que va a ser una disminución en su fuerza. Entonces, también en personas de tercera edad, que también presentan quizás todas estas condiciones de hipertensión, diabetes, obesidad, sarcopenia, ¿qué tipo de ejercicios realizar? ¿Qué tipo de ejercicios podrían ser más eficientes? O también ejercicios con personas que tienen patologías cardíacas, miopatía. He estado utilizando harto últimamente para trabajar con este tipo de población ha sido el entrenamiento excéntrico. Y no solamente se ha estado utilizando con este tipo de población, también se ha estado utilizando con deportistas, entonces tiene un sinnúmero de beneficios. Y el sinnúmero de beneficios que tiene, por ejemplo, este tipo de activación muscular, porque no me gusta hablar de contracción, porque es como que el músculo se contrae en una activación muscular excéntrica, el músculo se extiende, no se contrae. Entonces, y sí le voy a decir contracción excéntrica, pero de acuerdo a alguna autora, a mí me acomoda más el término contracción pliométrica, y para la contracción concéntrica o activación muscular concéntrica miométrica. Pero para que nos entendamos todos, voy a hablar concéntrico y excéntrico. Bueno, la cuestión es que se han hecho un sinnúmero de investigaciones y estudios. El entrenamiento excéntrico de activación excéntrica, activación muscular excéntrica, no sigue la misma ley de activación muscular que la concéntrica, que tendría que ser una ley que se denomina la ley de Henneman, o la ley de las tallas de los tamaños, que dependiendo del grado de fuerza que se aplique, va a ser el tipo de fibras que se va a utilizar principalmente. En la activación muscular excéntrica se recluta principalmente la fibra rápida, y por lo mismo también se puede ejercer más fuerza. Por ejemplo, se puede trabajar sobre el máximo en normopoblación, no en población especial, es como para que se hagan una idea. Y nosotros hemos venido acostumbrados a trabajar siempre en base al RM, que el RM es concéntrico. Entonces, esto es de un poco romper esa estructura tradicional y tratar de emplear un método que es bastante beneficioso, porque la contracción o la activación muscular excéntrica, mejor dicho, es ATP independiente, lo que implica que genera un menor costo metabólico y es ideal para poder realizar este tipo de activación muscular con población especial, pacientes que tienen cardiopatías, por ejemplo. Se pueden utilizar bicicletas que son de activación muscular excéntrica, en donde ellos tienen que resistir la fuerza que va hacia ellos. La bicicleta tiene un motor, entonces solamente realizan activación muscular excéntrica, y se ha visto que los resultados o las adaptaciones fisiológicas que provocan generan mayores ganancias de fuerza, también tiene un efecto protector sobre el músculo realizar este tipo de acciones musculares, y se puede trabajar de forma supramáxima, de forma acentuada, prolongada, de forma endurance, como había mostrado o había dicho en realidad con la bicicleta. Y lo que mencionaba también, que se han realizado un sinnúmero de investigaciones que muestran todos estos beneficios. Entonces, por el bajo costo metabólico, y las personas pueden mantener un esfuerzo prolongado, un esfuerzo de acción muscular excéntrica, a diferencia, por ejemplo, de personas que son sedentarios, que presentan patologías, que realizar activación muscular concéntrica le va a implicar que tenga un mayor costo metabólico, por tanto no van a poder sostener ese esfuerzo. Y también se han hecho varias investigaciones que comparan el trabajo, por ejemplo, solamente excéntrico con el concéntrico, y también mezclando ambos, y en el excéntrico se han obtenido mejores resultados en términos de ganancias musculares, y también de fuerza, ganancias de fuerza. Hace un par de años atrás se hablaba mucho también de que el entrenamiento excéntrico no se podía aplicar en un tipo de población, que era la población que tenía diabetes o resistencia a la insulina, porque aumentaba los niveles de glicemia en sangre.
Y eso se basaba en el análisis de un par de estudios que se hicieron, que sometió a un trabajo bastante alto, o sea, intenso, supramáximo, con un daño severo, la estructura celular del músculo, impidiendo en realidad que pudiera tener una buena señalización celular y que pudiese entrar la glucosa apropiadamente de una forma normal. Entonces, esto puede suceder, pero puede suceder solamente si el daño es severo. Entonces, para que el daño no sea severo, no hay que trabajar, por ejemplo, a porcentajes muy altos del máximo excéntrico. Y todo eso, la forma de cómo realizar una planificación y poder trabajar con ese tipo de población, de forma ya sea aeróbica o anaeróbica, lo vamos a poder ver de forma detallada en el diplomado, y también vamos a poder ver de forma detallada un sinnúmero de cascadas de señalización que provocan patología, y después entender cómo se revierten estos también a través de la señalización celular. Y esa sería mi participación. Muchas gracias por la atención. Así que los dejo ahora con el profesor Enzo. Me presento, mi nombre es Enzo Alvear, soy profesor de educación física, magíster en genética. Bueno, a mí también me toca hablar un poco sobre la parte de cómo el ejercicio físico interfiere dentro de las actividades, o sea, dentro de las enfermedades que son cardiometabólicas. Para eso, posiblemente no, ojalá alcancemos a pasar todo el contenido. Quiero partir con una frase muy tremendamente hermosa, que nunca es demasiado tarde para comenzar a practicar ejercicio físico y obtener un beneficio significativo, ¿ya? De Nicolás Parakakis, que es de hecho es médico israelí, tiene altas publicaciones en ejercicio físico en enfermedades cardiometabólicas. Para eso me voy a tomar un poco lo que habló Vanessa en la primera parte, sobre la píldora que en este caso significaría el ejercicio físico. ¿Ya? Siempre se habla de que el ejercicio físico es el mejor fármaco, ¿ya?, contra enfermedades que son no transmisibles. Pero aquí me voy a tomar un poco de los amigos farmacéuticos y bioquímicos en la parte de qué es lo que es un fármaco. ¿Ya? El ejercicio físico, para que sea un fármaco, tenemos que considerar que debe tener dos aspectos. Uno es su farmacocinética y su farmacodinámica. ¿Ya? ¿Qué son estos dos conceptos? La farmacocinética es cómo nuestro cuerpo o nuestra propia biología, nuestra composición personal, ¿ya?, o que nuestra genética personal, incide sobre un medicamento, en este caso sobre el ejercicio físico, ¿ya? Y lo otro es cómo la farmacodinámica, es cómo el ejercicio físico va a incidir sobre nosotros, ¿ya? Estos dos aspectos, pese a que parecen ser similares, no son lo mismo, ¿ya? Y sobre todo eso lleva a que entendamos un poco la complejidad que significa este tema de cómo prescribir ejercicio físico en personas que tienen enfermedades que son cardiometabólicas, ¿ya? Entonces, como lo explicó Nico y Vanessa, las enfermedades cardiometabólicas están dentro del engrama que significa las enfermedades no transmisibles, ya, donde tenemos hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, resistencia a la insulina también, ya, enfermedades cerebrovasculares, y enfermedades que son al miocardio. ¿Cómo podemos empezar a entrenar a personas, y no solamente personas normales, que también son un aspecto complejo, sino que a personas que poseen estas enfermedades que son cardiometabólicas, ¿ya? Primero tenemos que empezar a ver al cuerpo humano y a cada individuo como un sistema complejo, ¿ya? ¿Qué significa un sistema complejo? Que tenemos un montón de variables para poder abordar, ¿ya? Y cada una de esas fluctúa a veces en forma constante. Entonces, lo más importante para poder empezar a contemplar un entrenamiento es la recopilación de datos. Para ello tenemos que recopilar todo lo que puede generar un engrama dentro de la persona que yo voy a entrenar, ¿ya? Y ahí tenemos test de capacidad física, tenemos la misma motivación que tiene la persona por entrenar. Esto posiblemente, si ustedes ven un libro de entrenamiento o algo por ende, no van a tener este tipo de variables. ¿Por qué? Porque a veces no son muy consideradas, pero sobre todo ahora pensando en este diplomado, se ha contemplado mucho esa parte, y va a ir la parte psicológica igual. ¿Por qué? Porque
no podemos entrenar a gente que después vaya a abandonar, en este caso, su terapia o sus sesiones de entrenamiento. Tenemos que tratar de mantenerlos motivados. Por eso se habla mucho que, aparte, somos, bueno, de hecho nos hemos ido aplicando un concepto, o adueñando un concepto que es el concepto de coach, ¿ya? ¿Por qué? Porque somos a veces coach de la gente. Tenemos que no solamente entrenarlos, tenemos que motivarlos y mantenerlos ahí permanentemente activos. ¿Ya? La edad es un factor, una variable que también es súper importante, va a depender mucho del rango etario que se encuentre el sujeto para ver cómo va a variar el nivel de entrenamiento, o el tipo, o el sistema de entrenamiento. Ya su propia antropometría, el perímetro abdominal, el perímetro cintura, el IMC, si la persona está con sobrepeso o es obesa, ¿ya? El sexo, hombre, mujer, los datos bioquímicos que a veces nos traen los pacientes, ¿ya? Esto es súper importante porque, y es importante chequearlo constantemente, porque si tenemos una persona que me trae, por ejemplo, un examen, o sus exámenes clínicos, y resulta que la RAM la tiene muy baja, ¿ya? Eso va a incidir directamente en el tipo de entrenamiento que yo le voy a poder aplicar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tampoco puedo dejar a la persona susceptible inmunológicamente, ¿ya? Para que se enferme. Eso significa un tiempo de retraso o un posible abandono. Los datos fisiológicos, los intervalos RR, que están dentro de la programación del diplomado. Hay un profesor que va a tocar la parte de evaluación y sobre todo la parte de intervalos RR, que son los intervalos RR, es la diferencia en milisegundos entre una pulsación y otra. O sea, nosotros tenemos los típicos cardiofrecuenciómetros que nos entregan un promedio de nuestra frecuencia cardíaca, ya por minuto, pero también tenemos los intervalos de RR, que hoy en día tenemos un montón de herramientas para poderlos medir, ¿ya? Y esto encima entregando esta diferencia, y según esas diferencias yo puedo ver la variabilidad del ritmo cardíaco, y a través de eso mismo puedo sacar un montón de otros datos que me van a servir para pautear el entrenamiento del día a día, porque puedo evaluar el nivel de estrés, puedo ver el riesgo cardiovascular también que tiene la persona y que me empieza a presentar ante ciertas intensidades. Con el intervalo de RR, aparte puedo determinar umbrales, umbral aeróbico, umbral anaeróbico, ¿ya? Porque en sí, bajo distintos esquemas que también están pensados dentro del programa, es hacer utilizar a los alumnos programas como el Cuyo, que nos ayudan a determinar algunas variables que son complejas, que en sí nosotros integramos los datos a estos programas que son gratuitos, y nos entregan variables complejas que nos permiten determinar de repente algunos datos que son importantes en el entrenamiento, que están a disposición. Tenemos la saturación de oxígeno, ya distintos datos clínicos, la alimentación, ya por eso es importante, muy importante la alimentación, ya ver cómo se alimenta la persona, los niveles nutricionales y los estándares y conceptos en sí son distintos son distintos acá en la región metropolitana que en el sur. ¿Ya? En el sur vamos a tener que una persona tiene el concepto de alimentarse bien en algunas zonas por el hecho de comer una sopa en la mañana y una sopa en la tarde, siendo que el contenido de la sopa es muy importante. El sueño va a interferir mucho, es otra variable que es súper importante, las patologías que va a tener, ya el historial familiar y personal, si el papá o la madre tienen algunos antecedentes, ya sea en términos de rendimiento físico o en términos de patologías, es súper importante. Cómo la persona en su historial personal también ha ido evolucionando en ciertos sentidos, se ha generado distintos tipos de enfermedades, etcétera, en ciertas edades. ¿Ya? Debemos recordar igual que por ejemplo, nuestra genética ya no siempre se expresa constantemente. ¿Ya? Tenemos expresiones que son diferenciales a lo largo de nuestra edad, por eso mismo realmente hay más posibilidades de tener cáncer hematológico, por ejemplo, a edades más, en rango etario que son más elevados, mismo cáncer al colon igual. ¿Ya? Y también tenemos mi variable preferida que está arriba, que es la genómica de cada persona, que eso cada vez vamos a ir teniendo más datos sobre ello. Un tipo de enfermedad cardiometabólica es la hipertensión arterial. Ahora, sabemos, vamos a irnos atrás, sabemos de que, y tenemos evidencia científica que nos dice de que el entrenamiento para personas que son hipertensas casi siempre va a ir enfocado en términos cardiovasculares, bicicleta, caminata y entrenamiento de piernas.
siempre se recomienda tener cuidado con el entrenamiento de tren superior. Por lo tanto, también tenemos dentro de esos mismos métodos de entrenamiento que son de baja intensidad, pero que sin embargo el cuerpo se retribuye mucho, como es el BRF o entrenamiento con oclusión parcial arteriovenosa, ¿ya? En donde generamos una pequeña oclusión, una pequeña isquemia a nivel periférico, y con eso gatillamos un montón de señaléticas como aumento de la GH, IGF-1, ¿ya? Y al parecer también este modelo de entrenamiento, pese a que generamos una oclusión, ¿ya? Que podría en sí pensar de que esto podría contribuir negativamente a una persona que tiene hipertensión arterial. De hecho, en un principio fue bien cuestionado este sistema de entrenamiento por lo mismo. Tenemos hoy en día artículos que nos dicen lo contrario. Tenemos artículos que nos dicen que es un sistema que es beneficioso, ¿ya? Y que incluso yo podría entrenar brazos en personas que tienen hipertensión arterial y aún así sigue siendo beneficioso. ¿Ya? Eso contribuye también en aspectos motivacionales. ¿Por qué? Porque si tenemos una persona que va a entrenar con nosotros, ¿ya? A veces si le decimos, mira, si que tú solamente puedes caminar o tú solamente puedes entrenar un poquito de pierna, sobre todo los hombres somos como muy atentos con el entrenamiento de brazos. O sea, y eso es un factor motivacional. ¿Sí? Entonces, son respuestas y son herramientas que me pueden ir ayudando a poder mantener al alumno o al paciente dentro de un programa en forma permanente. Y aparte obtener beneficios. Ahora, ¿por qué el entrenamiento o el BRF, o entrenamiento con oclusión parcial arteriovenosa, puede ser beneficioso? En este estudio que se muestra ahí, ¿ya? Lo que se compararon fueron periodos pre y post entrenamiento con oclusión parcial y con sujetos controles. Y lo que vemos, por ejemplo, en la variación de la respuesta cardíaca, es que prácticamente no hubo tanta diferencia entre las personas que sí tuvieron oclusión con las que no tuvieron oclusión, ¿ya? En el post-entrenamiento. Aquí tenemos también la respuesta al gasto cardíaco. La respuesta al gasto cardíaco en personas que hicieron un entrenamiento con oclusión prácticamente es igual a la normalidad. O sea, si tenemos una persona que tiene rasgo hipertensivo, tiene ya una hipertensión en forma detallada, no vamos a estarle generando ningún mal. De hecho, al contrario, vamos a aumentar masa muscular, porque también es uno de los efectos del entrenamiento con oclusión parcial arteriovenosa, ¿ya? Con eso vamos a incidir sobre los otros factores, o sea, sobre las otras enfermedades que también componen las enfermedades cardiometabólicas. Y aparte, estamos fuera de riesgo. Ahora, ¿por qué se genera esto? Cuando yo entreno brazos, por ejemplo, sin la oclusión parcial, uno de los elementos que se ha estudiado de por qué el entrenamiento de tren superior podría generar aumentos hipertensivos es por el aumento de las señales aferentes que son nociceptivas. Eso significa como las señales del dolor. Quien que no ha tenido dolor se tensiona demasiado por este efecto. Entonces, el entrenamiento con el BRF, para resumirlo, se ha visto que incide directamente en este tipo de respuestas aferentes, ¿ya? Atenuando esta misma respuesta, ¿ya? En forma constante mientras estoy aplicando el entrenamiento. Por lo tanto, ya tenemos un entrenamiento que, aparte de favorecer la hipertensión arterial, ya vamos a tener un entrenamiento que me va a favorecer las otras enfermedades que son cardiometabólicas, y entre eso, aparte de eso, va a aumentar mi masa muscular, lo cual me va a favorecer el tratamiento para diabetes tipo 2. ¿Ya? Ahora, Nicolás mencionó también el GLUT4 dentro de su presentación, y también tenemos evidencia de que el BRF incide en el aumento de la translocación de GLUT4, o sea, tenemos beneficios, simplemente tenemos que aprender a ocuparlo. También en personas que tienen hipertensión arterial, se ha visto de que los entrenamientos de alta intensidad, como los HIIT o los HIIT, que la diferencia entre un entrenamiento intervalado de alta intensidad y un entrenamiento intermitente de alta intensidad, ¿ya? Generan beneficios. Y aquí tenemos un estudio, ¿ya? Que nos muestra en sí cómo un entrenamiento de alta intensidad, que en sí tiene menor volumen, ¿ya? El paciente que vamos a estar entrenando no se va a no va a estar sometido a entrenar una hora, ya a entrenar prácticamente como los procesos que sean muy elevados en tiempo y que a veces por la vida cotidiana son difíciles de completar, ¿ya? Sino que simplemente con la aplicación de algunos intervalos, obviamente manejando y controlando bien las intensidades, podemos encontrar de que en sujetos que tuvieron un promedio de 42 años, hombres y mujeres, ya tuvimos disminución del porcentaje de grasa. Se puede por acá, estos son los que el pre y el post del entrenamiento de alta intensidad, ¿ya? Y tenemos también aumento de masa muscular, ¿ya? Por lo tanto, es un entrenamiento que nos beneficia en el término del tratamiento de enfermedades no transmisibles y cardiometabólicas.
Aquí tenemos también el entrenamiento que es de bajo volumen, o sea, perdón, que es de baja intensidad, pero tiene que ser de alto volumen para generar algún factor positivo. Por lo tanto, un entrenamiento intervalado también me va a servir en el tratamiento no solamente de la hipertensión arterial, sino que también la diabetes tipo 2. Además, tenemos también una respuesta cardiovascular que es beneficiosa. Ustedes pueden ver acá la presión diastólica que también mejora post-entrenamiento intervalado. Ya la presión arterial media también va mejorando. Entonces, la verdad es que son modelos de entrenamiento que entregan beneficios. Ahora, y también al resto de las enfermedades que son cardiometabólicas. Ahora, dentro de eso, hay un concepto, y no de un concepto, sino que es algo que tenemos que manejar, que es la periodización del entrenamiento. Y preguntarnos si siempre le voy a aplicar HIIT, siempre le voy a aplicar BRF, siempre le voy a aplicar excéntrico a una persona. Porque si me dicen que es beneficioso, uno podría pensar ya, entonces lo hago siempre. Pero la verdad es que esto tiene que ser planificado. Uno de las primeras instancias que hemos tenido a nivel de investigación son los artículos de Givala, ¿ya? En donde él evaluó la expresión de PGC1-alfa, que es una molécula o una proteína que es súper importante dentro del aspecto metabólico, ¿ya? Y se pudo ver de que pues, si yo estoy en un periodo de descanso ¿ya? Y yo aplico una serie de intervalos, esto post-intervalos, en la parte de recuperación, la expresión de PGC1-alfa aumenta. Ahora, si yo aplicara después seguido de esto otros intervalos, ¿ya? Prácticamente la misma intensidad, tendría que en la recuperación no tendría tanto aumento. Ahora, ¿qué es lo que me está diciendo con esto? Givala. Y aquí es donde nos vamos con Gautianos, que publicó un artículo tremendo en 2016, ¿ya? Que nos habla de cómo los bloques de entrenamiento de Isurin ya los podemos llevar al entrenamiento cardiometabólico, ¿ya? En donde él planteó que una semana, contemplando una semana como un bloque de entrenamiento de alta intensidad, puede incidir en que yo aumente la expresión de PGC1-alfa. Pero si yo agregara otra semana inmediatamente, ¿ya? De alta intensidad, no voy a tener el mismo efecto. Y seguramente si adiciono una tercera semana, voy a tener menos efecto todavía. Eso significa que yo voy a generar una especie de curva de aumento, pero si mantengo el estímulo, este aumento que voy a tener de esta proteína va a bajar. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Probó agregando bloques de entrenamiento de baja intensidad, ¿ya? O los LIT, Low Intensity Training. Y cuando él vio que en bloques, por ejemplo, al poner 1 hasta 3 bloques de entrenamiento de baja intensidad, que vendría siendo como unas 3 semanas, post la semana de HIIT, él vio que la PGC1-alfa que yo aumentaba en expresión en esa semana que tenía HIIT, después lo podía utilizar en los bloques de baja intensidad. O sea, estamos hablando de que una persona que ustedes le pueden aplicar un sistema de entrenamiento intervalado durante una semana, después esa persona va a ocupar esas proteínas ya para mejorar su capacidad, para mejorar su disponibilidad al ejercicio, ¿ya? Y sus resultados durante las siguientes 3 semanas. Y después de eso, vuelvo a aplicar otro bloque de HIIT. Entonces aquí ya estamos entrando en un concepto de planificación y periodización, que es lo que también queremos llegar dentro del diplomado, a que ustedes en este caso generen una planificación, construyan un esquema de entrenamiento para una persona determinada. No es que no entrenamientos tipos, sino que para una persona determinada. Y ahora aquí ustedes preguntarán dónde está o cómo incorporo la resistencia muscular. Entonces, ahí nos vamos, por ejemplo, con lo que tocó el Nico, que es el entrenamiento excéntrico, ¿ya? ¿Dónde, por ejemplo, aquí yo aplicaría el entrenamiento excéntrico? Uno podría pensar que, lógicamente, el bloque de entrenamiento intervalado capaz no sería muy bueno. ¿Por qué? Porque la persona ya tiene alta intensidad, ¿ya? El entrenamiento excéntrico también es de alta intensidad, se podría resumir como tal. Entonces yo lo podría poner en un bloque de elite, de entrenamiento de baja intensidad, combinado con el entrenamiento excéntrico. Pero bastará solamente con incorporar el entrenamiento excéntrico. Ya Nico les comentó que el entrenamiento excéntrico genera más aumento de masa muscular porque también genera más daño. ¿Ya? En la estructura que les comentó Nico del sarcómero se ve disrupcionada en el entrenamiento excéntrico y eso en sí es la eficiencia que tiene. Cuando yo rompo algo, cuando yo echo abajo un castillo, después se construye uno mejor. ¿Ya? En este caso yo voy a construir sarcómeros con mejor disponibilidad, más fuerte, etc. Y de hecho estas rupturas se generan casi siempre en la banda Z. Eso hay que tenerlo bien en cuenta para lo que viene a continuación. Entonces, ya si yo tengo este daño muscular,
este daño también tiene que ser estandarizado. Tengo que cuantificar cuánto daño yo puedo incorporarle a una persona. Y en caso de que de repente yo esté conociendo a un paciente, esté conociendo a un alumno y no sé cuánto es lo que esta persona puede aguantar en tipos de ejercicio excéntrico y en carga de ejercicio excéntrico, ¿ya? Yo lo que puedo usar son ejercicios isométricos de alta intensidad. El autor de este artículo, ya Lima, está una mini revisión, pero la verdad es que recopila artículos que son del 2001 en adelante. ¿Ya? Él empezó a ver de que el ejercicio isométrico de alta intensidad, ya me refiero a mantener, no sé, 15 segundos, una máxima extensión de rodilla, cuando después vamos a tener un excéntrico de cuádriceps. El isométrico prácticamente como que emulaba lo que después va a pasar con el excéntrico. Entonces, todo lo que es la membrana celular se veía, tenía como una información previa de lo que iba a pasar después. Por lo tanto, el daño no iba a ser tan elevado. ¿Y por qué me conviene que el daño no sea tan elevado y sea más regulado? Porque si yo genero un aumento excesivo de daño, ya puedo tener algunas complicaciones como la depresión del sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque dentro de eso también vamos a tener ciertos linfocitos, casi siempre de línea mastoide, que van a estar como concentrados en la reparación y en la mantención de esa zona, ¿ya? Y aquí nos vamos también a teorías del sistema inmunológico, como lo es la vigilancia inmunológica. Entonces, si todos los sujetos que vigilan se van a este sector, le doy posibilidad a que alguna bacteria, algún virus, algún otro patógeno pueda invadir por otro sector, ¿ya? Entonces, con esto generamos igual depresión del sistema inmunológico en caso de que no lo controlemos. Por eso es importante poder periodizar, y por ejemplo un isométrico lo pongo antes de un excéntrico con una diferencia de unas 48 a 60 horas. ¿Ya? Y puede tener un entrenamiento que va a ser más eficiente en cierta manera. Y ahora, si nos ponemos a pensar en el BRF, ¿por qué no aplicar un BRF después? En caso que yo vea que mi paciente o mi alumno haya tenido un daño excesivo. ¿Ya? Si yo aplico BRF, ya sabemos ya que es de baja intensidad, que tenemos una mayor expresión de hormona de crecimiento, de factor del crecimiento, por lo tanto tengo todas las posibilidades de poder reparar rápido ese daño. Y también existen estudios al respecto que combinan en este caso el entrenamiento excéntrico o el entrenamiento de fuerza con pesos maximales y después BRF. Ahora, para ir cerrando un poco, también dentro de todas las variables que yo les comentaba, están las variables genética, ya que esto es lo que personalmente me apasiona. Y aquí tenemos un gen que es el ACTN3. El ACTN3 dentro del entrenamiento excéntrico también juega un rol importante porque se ubica en el disco Z. ¿Ya? El disco Z, que en sí es una estructura que es bien compleja, pero siempre lo conocemos como disco Z, y en una proteína que se llama alfa-actinina. La alfa-actinina, que de hecho es la alfa-actinina 3, es codificada por ACTN3. Y esta proteína lo que hace son anclajes que conservan la estructura a altas intensidades, a altas tensiones. Por lo tanto, cuando yo tengo un déficit de ACTN3 que se puede generar por un aspecto genético, ¿ya? Por un polimorfismo genético, voy a tener una serie de enfermedades que ustedes lo ven rodeando en este caso a este gen. ¿Ya? Aparte de eso, voy a tener menor tolerancia al entrenamiento excéntrico y al entrenamiento de fuerza. ¿Ya? Por lo tanto, mi planificación va a tener que ser un poco más rigurosa. ¿Y dónde se ubica este ACTN3? Se ubica en el cromosoma 11, ¿ya? Aquí ustedes lo pueden ver. Eso es una versión más detallada de la NCBA. Y en sí, prácticamente cómo se genera este polimorfismo, o este cambio en esta proteína, si nosotros heredamos un cromosoma de nuestra madre y nuestro padre. Pero en ciertos lugares, estos cromosomas pueden tener un cambio de letra, que son en este caso los nucleótidos, ¿ya? Y en vez de tener una citosina y una citosina, voy a tener algún cambio, una citosina, una timina, o una timina y otra timina. Porque así todos somos distintos y todos tenemos expresiones, o un cierto porcentaje de expresiones que nos hacen diferente al que está al lado. Y esto hoy en día es evaluable. Hoy en día son métodos de evaluación que están acá y simplemente tenemos que empezar a conocerlos. ¿Ya? Esas son evaluaciones que aplicadas personalmente a un alumno, que de hecho él no tiene enfermedades cardiometabólicas, pero él hace corridas de endurance. Aparte la gracia del ACTN3 es que nos permite diferenciar el entrenamiento de resistencia muscular al entrenamiento, al entrenamiento de endurance, a el entrenamiento con sobrecarga. Nos permite decir, prácticamente como un gen clave, nos permite decir para dónde poder orientar más el entrenamiento en algún paciente o alumno. Entonces, si pensamos en que el ejercicio físico es un fármaco, la verdad es que no es tan simple como que el ejercicio físico, movernos más
o desarrollar algún deporte, eso es igual a un fármaco. Tenemos que pensar, y yo creo que lo que atañe a la mayoría de los que están presentes y escuchando en este caso la presentación, es poder ver cómo mejorar ese fármaco, cómo hacer algo más específico con con los entrenamientos que vamos aplicando en la gente, ¿ya? Y en parte lo que se va a aplicar en el diplomado de enfermedades cardiometabólicas va a ser un poco eso, ¿ya? Y lo que tenemos que ir manejando también como profesionales un poco también es aquello, obteniendo distintas herramientas y ver el momento preciso en donde poder integrarlas al proceso de entrenamiento y no casarnos con una, sino que meter herramientas e irnos perfeccionando en ellas, ¿ya? Eso es mi presentación. Ahí está mi nombre, y caso cualquier cosa, ahí está mi Instagram. Muchas gracias. Gracias, Enzo. Vamos a ver si es que nuestros asistentes tienen alguna duda, alguna consulta que quieran hacer. Sí, una pregunta de Evelyn Olivares. Dice, ¿qué tipo de ejercicio promueve la translocación de los GLUT4? Son principalmente los ejercicios de tipo anaeróbico los que producen la translocación de GLUT4, los que requieren como sustrato energético principalmente carbohidratos, ese tipo de ejercicios. Y si pensamos en una parte más oxidativa que pudiese quizás tener una intensidad un poco más alta para mayor utilización de los carbohidratos, ¿podría servir? Porque mencionaste que principalmente los ejercicios de tipo, ¿cierto?, anaeróbico, como se conocen normalmente. Pero pensando en un ejercicio más de tipo oxidativo, podrían servir, pero podrían servir quizás algunos que sean aeróbicos de más alta intensidad que utilicen mayor cantidad de carbohidratos por sobre las grasas, ¿serviría también? Sí, o sea, en los trabajos de tipo oxidativo, los carbohidratos también van a generar un aporte, entonces también habría translocación. Pero, por ejemplo, se me ocurre el caso de un HIIT, donde se hace un trabajo de alta intensidad y se utilizan los carbohidratos como fuente de energía principal en ese intervalo intenso o en esa acción intensa, y después de eso hay un periodo de descanso de recuperación donde supuestamente se estabiliza de alguna forma las pulsaciones y se empieza a recurrir más a los lípidos en ese periodo de descanso. Y después de nuevo, cuando se realiza el trabajo de alta intensidad, se utilizan más los carbohidratos. Y después se supone que post ejercicio HIIT se empiezan a utilizar más los lípidos. Yatsuri pregunta, buenas tardes, ¿las enfermedades como por ejemplo de tiroides pueden considerarse a futuro enfermedades cardiometabólicas? Yo creo que es un buen prospecto para después presentar una enfermedad cardiometabólica, porque en sí lo que vas a tener es una incidencia sobre tu metabolismo, que en sí es de donde vienen tus enfermedades. Entonces, importante es, si ya está ese factor asociado en un principio, es tratar de regular todos los factores que son más externos que podrían incidir en que se presente alguna enfermedad cardiometabólica, ¿ya? Como en este caso la alimentación, controlar mi ingesta, o una alimentación que sea inteligente, ¿ya? Y desde ya empezar a hacer actividad física. Pese a que la afección y no estando a veces regulada, porque a veces una persona puede desconocer de que tiene hipotiroidismo, pero sin embargo va a sentir mucho sueño, sin embargo va a sentir mucha pereza, pero si hay por ejemplo antecedentes que sean familiares del hecho, ya debería empezarse a preocupar y empezar a hacer actividad física de pequeña. Si tiene, por ejemplo, y los hijos sobre todo igual, también uno debería, y no solamente en el hipotiroidismo, sino que en otro tipo de enfermedades, si yo los tengo, tratar de que mi hijo más adelante no las presente y incorporarle cultura física desde un comienzo. Exacto, y un poco complementando, ¿cierto?, tu respuesta, Enzo, por ejemplo, en mujeres que han padecido diabetes gestacional, tienen también factores de riesgo para que los hijos desarrollen no solo diabetes, sino que también otras enfermedades cardiometabólicas asociadas. Entonces, hay también una preocupación súper interesante con la salud de la mujer pensando también en que en algún minuto puede o no, ¿cierto?, puede gestar y por lo tanto, en el fondo, crear niños que de alguna manera pueden también ya traer cierta asociación con enfermedades cardiometabólicas, si es que de alguna manera tampoco tienen un hábito de cultura física, como tú mencionas.
Sí, de hecho se genera un efecto epigenético, que en cierta manera es borrado cuando el niño está en periodo, en proceso gestacional, pero después como que se reinicia, y hay muchos de estos procesos, dependiendo mucho de los genes, que como que queda engatillado lo que le pasó a la mamá y queda grabado para el hijo futuro. De hecho, dentro de los gráficos que mostraste tú de cómo la obesidad ha ido avanzando década a década, y que, por ejemplo, en 1970, 1960 teníamos parámetros que eran de desnutrición, y hoy en día que eso casi no existe, es porque también estamos prácticamente programados desde ese tiempo, gracias a nuestros padres o nuestros antecesores, a poder ser reservorios de energía. Exacto. Porque a ellos les faltó energía. Quedé un poco rebotando en la parte del sistema inmune. Decía que los ejercicios con mucho daño muscular, o sea, por ejemplo, enfocado a la musculatura, disminuyen el sistema inmune, ¿o no? Sí, mira, lo que pasa es que dentro del sistema inmunológico existen varias hipótesis de cómo se maneja, cómo reacciona en este caso el sistema inmunológico ante el ejercicio físico. Y sabemos de que el aumento de actividades que son adrenérgicas aumentan la actividad, por ejemplo, de linfocitos, de neutrófilos, y esto en este caso mantiene una mayor actividad. ¿Ya? Es por eso que cuando nos tomamos un Tapsin a veces viene con su dosis de cafeína para estimular algún efecto adrenérgico, ¿ya? Pero eso lo podemos gatillar con el ejercicio físico. Ahora, cuando tú generas entrenamientos que generan mucho daño muscular, dentro del proceso de vigilancia inmunológica, también se generan, lo puedes ver, por ejemplo, como un pequeño distractor. Entonces, ¿por qué? Porque neutrófilos y todo tipo de agentes del sistema inmunológico de reacción primaria como secundaria van a ir al sector, ¿ya? Y vamos a empezar a descuidar otras zonas, que posiblemente hay un patógeno ahí, siempre tenemos algún bichito en la piel que está con ganas de querer entrar e infectar lo que pueda y proliferar. Siempre es bueno tratar de controlar el daño muscular cuando yo estoy entrenando. Y eso se controla cuantificándolo. Una pregunta para el profe Enzo, que hablaba sobre el entrenamiento con BFR en hipertensos. ¿Se recomienda bajo la evidencia científica también en cualquier enfermedad cardiometabólica el uso de este entrenamiento? Mira, dentro de las enfermedades cardiometabólicas tenemos ya hipertensión, tenemos resistencia a la insulina o diabetes tipo 2. En esas dos ya de por sí ya tenemos un efecto positivo. ¿Ya? Ahora, las enfermedades que son al miocardio o cerebrovasculares, en cerebrovasculares no tengo información al respecto para poder dar, ¿ya? Pero no creo que genere algún daño. ¿Por qué? Porque dentro de la isquemia que tú generas cuando haces BRF, ya tienes este efecto que es a nivel medular, ¿ya? de la respuesta aferente, en donde ya sabemos de que no te gatilla una respuesta hipertensiva. ¿Ya? Aparte, cuando tenemos, por ejemplo, una persona que está recuperándose de un daño que es cerebrovascular, nosotros tenemos una típica paresia, ¿ya? Que una paresia en sí va a generar una disminución del tono muscular. O sea, si me afecta el brazo, ya ese brazo en términos de tono muscular va a ser distinto al otro. ¿Ya? Ahora, se ha visto que el entrenamiento unilateral, ¿ya? O el entrenamiento cruzado, por así decirlo, genera efectos sobre enfermedades que sobre extremidades que han sido sometidos a un efecto que es cerebrovascular. Cuando tenemos una actividad que ya es unilateral, podríamos también empezar a pensar en que capaz podríamos también a esa actividad unilateral que refuerza nuestra actividad motora, en agregar un poco de BRF capaz a ese brazo. Entonces, aparte, tendríamos de que la señal que da nuestro sistema nervioso y que le dice, compadre, al brazo que está con afección del infarto cerebrovascular, ya que se va a contraer, mi cerebro le dice, compadre, contráete al 100%. Y este va a llegar y va a decir, me llegó una señal de 50%. De por sí ya voy a tener disminución del tono. Pero si tengo un dispositivo BRF en donde incremente la señalética, las señaléticas que mejoran los procesos hipertróficos, voy a poder capaz de desarrollar un buen tono muscular, capaz con lo que me queda de señal para poder controlar ese brazo. Siguiendo con este planteamiento del entrenamiento con BFR, o BRF, como le hiciste, ¿cómo recomienda dosificar este entrenamiento, o mejor dicho, la presión del manguito bajo el uso del doble vascular o método más, no sé, más llevadero? El doble no es tan
No lo tiene mucho a la mano, por decirlo así. Mira, la verdad es que en términos a la metodología, yo creo que la metodología en sí igual tiene que ser bien específica según lo que tú vayas a tratar. Por ejemplo, ahora viendo las metodologías de este estudio con respecto al entrenamiento en personas que son hipertensivas, la verdad es que difiere mucho a cuando lo he aplicado con personas que quieren aumentar, por ejemplo, hipertrofia muscular simplemente, aumentar masa muscular. ¿Ya? También tenemos distintas metodologías en lo que se refiere a la periodización de cómo yo comienzo a aplicar el BRF. Por ejemplo, hay metodologías que me dicen de que yo debería primero aplicarle este proceso isquémico en posición horizontal y sin ningún movimiento, simplemente manteniendo el tiempo, como lo hacía Sato en un comienzo cuando lo descubrió. ¿Ya? Y después de eso empiezo a aplicar movimientos, y después de eso empiezo a aplicar caminata, por ejemplo, y después de eso, al final, aplico resistencia o entrenamiento con carga. Entonces, yo creo que va a ser dependiente de la persona que tengas al frente. Cristian dice, buenas tardes, ¿en qué momento sería ideal planificar un HIIT en una persona con hipertensión arterial? Sí, mira, yo creo que el momento es cuando la persona esté preparada. ¿Por qué? Porque muchas veces si tú te pones a ver sobre los estudios epidemiológicos, ya en personas que son hipertensivas, donde se aplican procesos de HIIT, vas a ver de que la tasa de abandono que hay en los estudios es súper elevada. O sea, estamos hablando de que hay una tasa de abandono que es entre un 40 y un 50% de la gente que es reclutada. Por ende, eso me está diciendo que en términos capaz motivacionales y de permanencia, el aplicar un HIIT en forma inmediata no vendría siendo lo más oportuno. ¿Ya? ¿Por qué? Porque para aplicar un HIIT yo tengo que tener situaciones que son predeterminadas. Por ejemplo, lo puedo hacer boxeando, pero tengo que enseñar técnica. ¿Ya? Tengo que enseñar a la persona a poder golpear. Tengo que darle un poco más de estado físico para que no se sienta con náuseas al momento de entrenar. ¿Ya? Si lo quiero hacer corriendo, tengo que capaz acondicionar al cuerpo de la persona a que pueda correr. Sobre todo una persona que viene del sedentarismo, no es llegar y ponerla a correr, o a generar periostitis, o de repente a ver que tiene algún síndrome patelofemoral que nunca supo que lo tenía. Entonces hay un montón de esquemas que tienes que manejar para poder llegar a aplicar un HIIT con una persona determinada. Y una vez que llegas a aplicarlo, tienes que elegir el tipo de proceso de HIIT que va a tener. Porque si es una persona que está recién entrenando, que no tiene mucha adaptabilidad y también no se ha sometido mucho a entrenamientos fuertes, si le aplicas, por ejemplo, aunque sea un intermitente de 15 segundos por el triple de tiempo de descanso, posiblemente se te va a marear y va a sentir náuseas igual. Y la idea es que la persona no sienta eso, sino que al contrario, que sienta bienestar post-entrenamiento. Y para eso hay que irlo pauteando casi personalmente. Por eso es que el entrenamiento cardiometabólico tiene que ser muy personalizado. Hermes pregunta, buenas tardes, con una persona que tenga problemas de cardiopatía congénita, ¿es recomendable el uso de entrenamiento de HIIT? Yo diría que sí. ¿Por qué? Porque prácticamente casi la mayoría de los problemas que son, la gente que es cardiópata, es por actividad o es por expresión génica. O sea, prácticamente tenemos una herencia que traemos desde atrás que nos predispone a tener enfermedades que son cardiometabólicas o que son cardiovasculares. ¿Ya? Por eso mismo tenemos a personas que de repente están practicando ejercicio físico, practican ejercicio físico en forma continua, y de repente tenemos infarto. ¿Ya? Pero ¿cuál es la gracia de la ciencia hoy en día? Que la ciencia hoy en día nos está pudiendo decir qué personas, según su ancestría, pueden tener esta carga que les entrega este riesgo, que los tienen como sujetos de factor de riesgo. ¿Ya? Y a esas personas yo debería empezar a aplicar HIIT y distintos tipos de procesos de entrenamiento y mantener una buena masa muscular desde pequeños. Por eso también es importante fijarse también en los padres de los alumnos. Sí, de hecho hay algunos protocolos que se han implementado, bueno, en estudios, ¿ciertos? Con post-infartados. Entonces, los incluyen como una metodología dentro de procesos de recuperación de infartos. Entonces, en el fondo se usan, los han probado. Y han tenido buenos resultados. Dice, hola, buenas tardes. ¿Cómo ustedes, con su experiencia, evitan los malestares de una elevación de presión? Y por otro lado, ¿cuándo sería bueno buscar incorporar la planificación, teniendo en cuenta que el fármaco podría interferir en los procesos bioquímicos inducidos por el ejercicio? Primero lo que hay que hacer ahí es poder ver qué tipo de fármaco está usando el paciente, ¿ya? Porque a veces uno se enfoca en la farmacología típica que tiene una persona hipertensa, pero resulta que esta persona hipertensa puede ser hipertenso, puede tener algún nivel de depresión, ¿ya? Etcétera, etcétera. A veces van asociados.
Entonces, el hecho de que yo tenga toda esta cantidad de fármacos dentro de él, yo tengo que irme, en este caso, a la farmacocinética o la farmacodinámica de los medicamentos y ver que no interfieren con lo que yo quiero generar en el ejercicio físico. Por ejemplo, una persona que tenga algún vasodilatador, ya vamos a tener en cuenta que esta persona en ciertos momentos del día, sobre todo en las noches, debería ser así, debería sentir más sueño, tener una mayor liberación de serotonina, ¿ya? Y poder ir a acostarse tempranito y relajarse, ¿ya? A esta persona, ¿qué pasa si yo le aplico un entrenamiento, le aplico mi estímulo, mi píldora de ejercicio físico y se lo aplico a las 10 de la noche? Vamos a ir contra, en este caso, el proceso farmacológico que está teniendo. Si aparte la persona tiene depresión, etcétera, etcétera, estamos interviniendo prácticamente con el tratamiento. Y la idea es ir funcionando a la par. Y con respecto a los malestares, dentro de la parte de experiencia, yo creo que el yoga, por ejemplo, tiene muchas respuestas ahí, ¿ya? Hay posturas de yoga, sobre todo el hecho de simplemente acostarse mirando hacia arriba con los pies en alto en 90 grados, que en sí normalizan un poco el flujo arterial. ¿Por qué? Porque te pones en posición horizontal, si a eso le agregas en este caso que te tapes los ojos, eliminas el estímulo que te genera la luz, ¿ya? Sobre la misma reacción del sistema nervioso, por lo tanto generas un evento y un ambiente que es parasimpático y te permite en este caso regular esas alzas que vas teniendo la gente que estás entrenando, que va a pasar, a veces pasa en forma frecuente. Evelyn dice, ¿qué opinan ustedes sobre el apoyo de electroestimulación en pacientes con trilogía, obesidad, diabetes e hipertensión, con ondas rusas para disminuir la intensidad del ejercicio y mejorar la adherencia? Han habido varias publicaciones que indican que a través de la electroestimulación se produce daño en la membrana celular por el producto de los hertz que se aplica con la electroestimulación y también la inervación de fibras que no debiesen activarse de repente en algunos movimientos. Entonces eso provoca daño en la membrana y la sensibilidad que tiene en relación al impulso eléctrico. De acuerdo a lo que yo pienso y a lo que he leído, a lo que he aprendido, yo no aplicaría electroestimulación con pacientes con patologías ni con pacientes que no tienen patología. Aplicarle electroestimulación durante la ejecución de ejercicio. Ahora sí podría hacer electroestimulación, por ejemplo, sentado, aplicar electroestimulación solamente en una zona, sin que estuviese haciendo ejercicio. Eso sí lo haría. Súper claro, estoy de acuerdo, estoy absolutamente de acuerdo con eso. Más pensando, por ejemplo, un diabético con neuropatías periféricas, con alteraciones, ¿cierto? Desde impulso nervioso puede tener percepciones del estímulo absolutamente alteradas. Entonces, también puede ser al final un daño. Sí, en el fondo estamos más o menos con las consultas al parecer. Quiero darles las gracias a los asistentes, ¿ya? Que se tomaron el tiempo, nos pasamos absolutamente el tiempo. Pensé que nos íbamos a pasar un poquito, pero fue más. Gracias. Gracias a Enzo y a Nicolás, por supuesto, por estar aquí. Muy buena presentación, dicen ahí, muchas gracias. Así que gracias también a los profesores. Y nada, pues, los dejamos invitados a ver si quieren participar, ¿cierto?, de este diplomado, que en realidad tenemos profes, por ejemplo, como ellos, que se manejan absolutamente, aparte que pueden presentar, en el fondo, evidencia científica actualizada y súper interesante, que no estar escuchando siempre más de lo mismo, sino que también aportar. Esa es la idea, ¿ya? Así que los dejamos invitados a participar. No sé, Enzo, Nicolás, si quieren mencionar algo. Que tengan buen día sábado. Eso, sí. Y que tengan un buen fin de semana largo, gracias por la asistencia, y le hicieron una pregunta a eso sobre la inmunodepresión que genera el ejercicio. Sería importante que tomaran el diplomado, porque en el diplomado se van a abordar ese tipo de temáticas, se va a explicar mejor a lo que se refiere a la inflamación también, entonces para que podamos entender todo ese tipo de cosas que suceden cuando se hace ejercicio, y también cómo se puede generar, porque han habido varios papers últimamente que mencionaban de que, por ejemplo, hacer HIIT no era recomendable en este periodo que estamos viviendo en cuarentena con un virus. Entonces todas esas cosas las podríamos ir resolviendo en el diplomado. Exactamente, es súper. Gracias, chicos, a todos, nos despedimos. Que preguntan sobre la rhabdomiólisis, si se abordará en el diplomado, sí, también se mencionará, porque el exceso de, por ejemplo, activación muscular excéntrica puede provocar rhabdomiólisis, entonces también se mencionará. Los dejo ir a todos, quedan libres. Gracias, chicos, un abrazo.